Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos de Luz y Vida, allí en Buenos Aires. Gracias por la invitación. Mi nombre es Osvaldo Neder, y soy de la iglesia en Cipolletti. Y bueno, quería agradecerles por la oportunidad que tenemos de estar. Digamos, no los puedo ver porque esto está grabado, pero qué bueno es que saber que a través de la distancia y a través de estos medios podemos compartir y podemos ayudarnos mutuamente y podemos compartir el mensaje que el Señor tenga para darnos en este tiempo tan especial. Seguramente estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo difícil para nuestro país. Y bueno, y cuando pensaba en qué compartir con ustedes, me acordé de una experiencia, de un relato que está en la Biblia. Les invito a buscar en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, la historia dice el título: Jesús anda sobre el mar. Y lo relaciono con una situación difícil que nos está tocando vivir a todos en la República Argentina, pero no solamente aquí en nuestro país o en la provincia donde ustedes viven, sino también en las provincias o en todos los países en realidad. Quería compartir entonces este pasaje del versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vamos a pensar un momento en esta situación especial, teniendo en cuenta sobre todo el contexto en el cual estamos viviendo en el día de hoy, en esta situación tan especial, tan difícil para no solamente para nuestra provincia, para nuestro país, sino para el mundo entero. Desde hace ya más de 8 meses que el mundo se encuentra hackeado por una enfermedad para la cual no estaba preparado. Desde el mes de marzo, sí, nuestro país ingresó a una etapa de contención a través de medidas para diferentes etapas, de acuerdo a los diferentes escenarios que se iban presentando. Y el aislamiento social, preventivo, obligatorio, con diferentes matices de acuerdo a la realidad de cada provincia, no ha sido impuesto y no sabemos cuándo ni cómo será levantado. La realidad, nuestra realidad de todos los días, fue transformada. La normalidad que vivíamos y que teníamos fue modificada. Nos acostumbramos a los barbijos, al alcohol en gel, a estas reuniones por Zoom, a clases, exámenes de tipo virtual, a poca circulación, a domingos sin comercio, encierros voluntarios y muchos cuidados para no contagiarnos. Y ya hay iglesias que han tenido dentro de sus familias hermanos que se enfermaron de COVID, y algunos incluso han fallecido. Y nuestra iglesia aquí, muy cerquita de nosotros, en General Roca, que es una iglesia que nace como un anexo de nuestra iglesia en Cipolletti, ya tiene toda una familia contagiada y el fallecimiento de uno de sus integrantes de esa familia. Así que podríamos decir que hay mucho miedo. Hay miedo porque son situaciones difíciles de manejar. Se ve el miedo en todos lados. Pensamos podemos evitar enfermarnos. Si nos enfermamos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con mis padres que ya son grandes? ¿Podré acompañar a mis padres en su última etapa o van a estar solos?
cómo vamos a salir de esta crisis, de esta pandemia, de esta crisis económica que viene junto con la pandemia. ¿Cuántos van a quedar sin trabajo? ¿Cómo vamos a pagar nuestros sueldos? ¿Cómo vamos a sostener nuestro negocio? ¿Cómo vamos a pagar nuestros compromisos? ¿Y qué decir de la ola de inseguridad que hay en nuestro país? Da miedo ver los noticieros. Han aumentado las entraderas, las salideras, los robos con gente en el interior de los hogares, los motochorros, los vemos todos los días, ¿verdad?, en los noticieros. Quizás teníamos planes para este año, teníamos planes, quizás pensaba casarme, o iniciar un nuevo proyecto, o te recibías de alguna carrera, ¿sí?, o te quedaste sin trabajo y hoy es muy difícil que puedas volver a recuperarlo. Quizás no es el COVID tu problema, quizás no es el COVID lo que te está preocupando, pero siempre hay un motivo para el cual tener miedo o tener temor. Quizás te dieron un diagnóstico malo de una enfermedad que estás temiendo y de pronto alguien te dice que sí, que la tenés. Quizás alguien al cual amas mucho defraudó tu confianza. Quizás la pérdida tenga que ver con un ser querido que se fue del hogar o alguien que te defraudó o la pérdida de un ser muy amado. Hay muchas causas, pero siempre los hombres tenemos una causa por la cual tener miedo, temor al fracaso, temor a la inseguridad económica, temor a las pérdidas, de diferentes etapas de nuestra vida tenemos temores a las pérdidas, al desplazamiento, a las injusticias, a las tensiones familiares, a, a la infidelidad conyugal, al fracaso matrimonial, a las enfermedades, a la inseguridad, a los poderes ocultos, mucha gente tiene miedo a eso, a la soledad, mucho miedo en nuestro alrededor. Jesús camina sobre el mar. Es una historia conocida, una historia que quizás aquellos que nos hemos criado en familias cristianas las hemos escuchado desde muy pequeñitos. Es la historia de Jesús había pasado con sus discípulos al otro lado del mar y luego los envía solos de regreso. ¿Sí? Ya el Señor se queda del otro lado, dice en otros lugares que Él está orando, pasa la noche orando y le dice a sus discípulos, crucen ustedes que yo voy luego a ustedes. El Señor Jesucristo estaba en el monte orando. Y dice que estos discípulos, ya entrada la noche, comienzan a navegar por el medio del mar de Galilea, un mar que es bastante famoso por estas tormentas que se arman de repente, y ellos que eran todos pescadores menos uno, eran todos pescadores y conocían muy bien el mar, se hacen a la noche al mar y comienzan a navegar y el viento les era contrario y las olas eran muy altas y seguramente el barquito que ellos tenían, que era un barco de pescadores, seguramente estaba amenazado que en cualquier momento se iba a hundir. El asunto es que en el medio de la tormenta, haciendo todo el esfuerzo, ellos apenas pudieron avanzar algunos kilómetros, no mucho más de eso y no se alejaron tanto de la orilla. Y sus fuerzas se iban terminando y realmente, esto lo podemos leer también de otras de las narraciones que están en los evangelios, finalmente ellos tuvieron mucho miedo de morir esa misma noche, ¿sí? Pero hay algo que les agrega miedo a esta situación ya de por sí, de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza que ellos no podían controlar, y está en el versículo 26. Dice que en el medio de la tormenta, seguramente de pronto iluminado por los relámpagos o por lo que sea, ellos ven una figura de un hombre caminando sobre el mar. Y ellos ven que se acerca ese hombre y dice que se turbaron y dijeron un fantasma y tuvieron miedo, dieron voces de miedo, comenzaron a gritar por miedo. ¿Sí? Allí tenemos a los discípulos, hombres grandes, rudos, pescadores, que quizás en la tormenta no los había atemorizado tanto como ver a eso que ellos creían que era un fantasma. Y la segunda mención de la palabra miedo está en el versículo 30 y tiene que ver con la situación vivida por Pedro cuando Pedro decide bajar de la barca. Ahora, ¿por qué ellos tenían miedo? Ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Ellos estaban en una prueba a la cual el Señor les había mandado. El Señor los había enviado. Él les dijo, vayan, crucen el lago. El Señor sabía lo que iba a pasar.
¿sí? Ellos sabían porque, y Jesús lo sabía, entonces ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasaba? Aquellos en lo que ellos confiaban, que eran su bote, estaba a punto de fallarles. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros cuando vivimos situaciones como la que estamos viviendo, en las cuales estamos dentro de la voluntad del Señor? Igual tenemos miedo. Y ponemos confianza en cosas que tienen que ver con el brazo humano, ¿sí? Los barquitos de nuestra fabricación son débiles, no, generalmente no pueden soportar la violencia de una tentación o de la prueba. Sí, el brazo humano, las experiencias que vivimos, nuestro entendimiento, nuestro dinero, nuestras obras, no alcanza. Confiamos en eso, pero de pronto nos damos cuenta que ya no están más o que no nos sirven. Y aquello que lo podría haber ayudado, como era el viento, era contrario. ¿Sí? Entonces, sus más grandes esfuerzos eran inútiles. Ellos estaban remando y no avanzaban nada. Y se iban desgastando sus fuerzas y el miedo los invade. Y si nosotros miramos las circunstancias por las que vivimos hoy, seguramente vamos a descubrir situaciones muy parecidas a las que tenemos, a las que está narrado acá. ¿Sí? Ahora, pensemos por un momento en la forma en que el Señor Jesucristo vino a ellos. Podría haberlos ayudado desde la orilla, podría haber dicho desde el monte, cálmese la tempestad, y estos muchachos que navegaron durante varias horas y apenas avanzaron 2 o 3 kilómetros, que rápidamente lleguen del otro lado. Podría haber enviado un ángel que llevara al barquito hasta el otro lado rápidamente. Podría haber hecho cualquier cosa porque el Señor Jesucristo podía hacerlo porque es Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo decide ir a ellos, ¿sí? Caminando sobre el agua. Decide acercarse a ellos caminando sobre el agua. ¿Y por qué lo habría hecho? La pregunta ¿es posible caminar sobre el agua? ¿Es posible que alguien pueda caminar sobre el agua? Bueno, yo creo que el Señor nos estaba mostrando a nosotros que Pedro, lo que Pedro iba a hacer, que era posible caminar sobre el agua, ¿sí? Vino a ellos caminando sobre el agua, porque Él nos quería mostrar que se puede vencer sobre las cosas que a los demás los paraliza el miedo. ¿Sí? El Señor Jesucristo despertó algo en Pedro, despertó en él la fe. La fe fue rápidamente desafiada y la fe de Pedro fue rápidamente fortalecida. Pedro miró y dijo de pronto, pero si es el Señor, Señor, si eres tú, porque él dice muy bien las palabras clave, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, si eres tú. Si no eres tú, Señor, me quedo en el barquito, pero si eres tú, ayuda a que mi fe se fortalezca para que yo pueda caminar a ti sobre las aguas. ¿Sí? Entonces Pedro fue despertado en su fe fue desafiada, su fe fue fortalecida y entonces hizo algo que para los demás era descabellado, absolutamente loco, y se bajó del barco. ¿Sí? Pero ¿por qué Pedro lo hizo? Porque él le dijo, Señor, si eres tú. Y el Señor le dijo, sí, Pedro, ven. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que sabía Pedro? Que no hay nada difícil ni nada grande que el Señor no nos esté autorizando con su aprobación que nosotros no podamos hacer. Porque el Señor viene caminando sobre las aguas, viene caminando sobre lo que nos produce temor. Él pasó por ese lugar, ¿sí? Él pasó por lo mismo que a nosotros nos causa temor y lo venció. Es interesante que en la Biblia se nos dice que debemos andar como Él anduvo. Se nos ordena andar como Él anduvo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Pero el andar del cristiano no es natural. El andar del cristiano es sobrenatural. Va en contra de la corriente. Va en contra del andar de las demás personas. A nosotros se nos anima a que abandonemos la barca y que nos desprendamos de todo apoyo humano. ¿Sí? Y nuestro gran desafío es que nosotros deberíamos animarnos como andar como él anduvo. Él anduvo, bueno, Pablo dice, andate en vida nueva, andate en el Espíritu. No quiero recargar mucho tiempo, pero él dice, anden como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Andate en amor, andate en luz, andate en cautela. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, vení Pedro. Es Él quien le dice a Pedro,
que ponga los pies sobre aquello que los demás les produce miedo. Y esto es lo que yo, en primer lugar, quiero detenerme. El andar del cristiano es un andar por fe. Es un andar por fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. La fe es esa confianza que uno pone en algo que es superior a uno, ¿sí? Que le permite hacer cosas locas, hacer cosas que no hubiéramos hecho de otra manera, cosas impensadas, cosas que a los demás les parecen completamente fuera de toda lógica y de toda normalidad, ¿sí? La fe permite que nosotros hagamos todas esas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos en, en su voluntad. ¿Y en qué se basa nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento que tiene nuestra fe? Bueno, yo les invito a buscar 2 o 3 versículos muy rápidamente. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Hay promesas en la Biblia, hay muchas promesas. Las promesas se basan en un Dios que no miente. Eso dice Tito, capítulo 1, versículo 2. Nos dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿En qué se basa la fe del cristiano? En la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Ahora, a los ojos del mundo es como caminar sobre el agua, no lo pueden entender. El creyente camina sobre aquello que a ellos les produce ansiedad, miedo, angustia y temor. Lo aparentemente imposible puede hacerse simple por la fe en la palabra de Dios. Así que debió tener un espíritu muy valiente, Pedro, cuando sin temor a ser devorado o tragado por las aguas tumultuosas, efervescentes de esa tormenta en el medio del mar, él decide abandonar la seguridad, vamos a decir así, de la barca. Pedro sale de la barca y es muy importante sacar las 2 manos de la barca, salir de la barca para caminar sobre el agua. Mientras te estés agarrado a la barca, no estás caminando sobre el agua. Es muy importante en la vida del cristiano que aprenda a dejar de depender de todo lo que no sea del Señor. La vida de fe implica eso, el abandono completo de toda otra fuente de confianza. No hay completa confianza hasta que nuestras 2 manos, ambas manos, se retiren de todo apoyo terrenal. Pero ¿qué pasó con Pedro? A muy pocos metros seguramente de andar sobre el agua, Pedro quita sus ojos de Jesús y los pone en el viento, los pone en la tempestad. ¿Qué estoy haciendo?, se pregunta de pronto Pedro. ¿Sí? Entonces, cuando quita los ojos de aquel que le dijo ven, entonces comienza a hundirse. Y ese mar embravecido sobre el que caminaba se abre bajo sus pies y comienza a atraparlo. El miedo, nuevamente aquí la palabra miedo, se apodera de Pedro, porque ya no contaba con la seguridad de la barca y de los brazos de sus amigos que lo pudieran haber traído de vuelta. ¿Sí? El grito que él profiere es al único que puede ayudarlo, que le podía dar una mano, y es el Señor Jesucristo. Aquel que le dijo ven es el que está cerca de él para levantarlo, que con su brazo fuerte, miren ese brazo que sostiene al mundo, que mantiene los átomos unidos y que evita que todo explote en un momento. El brazo fuerte es aquel que levanta a Pedro y luego lo acompaña hasta la seguridad de una barca, ¿sí? Que con Cristo adentro es distinto que sin Cristo adentro. ¿Sí? El Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros diríamos: poca fe, Pedro. Nosotros no nos hubiéramos abandonado de la barca, ¿verdad? ¿Sí? Diríamos que Pedro tuvo mucha fe. Nosotros vemos las reacciones de 2 hombres caminando, Pedro y Jesús, en el mismo lugar, frente a la naturaleza, frente a la tormenta que las amenazaba. Pero uno se está hundiendo y otro camina sobre el agua. ¿Qué es lo que sintió Pedro cuando comenzó a ser tragado por el mar? ¿Saben qué sintió? Miedo.
¿Y qué es el miedo? El miedo es esa sensación de angustia provocada por un peligro que amenaza nuestra vida. El peligro puede ser real o imaginario, ¿sí? Es una respuesta natural, es una respuesta que nos invade todo nuestro cuerpo, es una sensación desagradable que atraviesa nuestro cuerpo, pero también nuestra mente y nuestra alma. Puede ser algo que nos pasó, puede ser algo que está por pasar, no se puede controlar, ¿verdad? ¿Sí? Y puede provocar todo tipo de reacciones, desde la parálisis, que paraliza el miedo, hasta ataques de ansiedad y de agresividad. Y la versión más extrema del miedo es el terror, ¿sí? Ahora, no siempre el peligro es real, no siempre es real. Así que el miedo es una emoción. ¿Es normal? Sí. ¿Es universal? Sí. ¿Es necesaria? Y a veces sí, y nos permite adaptarnos, ¿eh? La tenemos desde que somos pequeñísimos, apenas recién nacimos, el miedo a perder a nuestros padres, el miedo a la soledad, el miedo al abandono, hasta el último, cuando somos viejitos, también miedo en cada etapa de nuestra vida. Muchas de las circunstancias por las que tenemos miedo son reales y otras no tanto. ¿Sí? El miedo a veces va a ser útil y a veces puede producir enfermedades, no lo sería. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo, una respuesta de alarma, que surge cuando una persona necesita reaccionar ante determinadas situaciones o acontecimientos que lo estresan o estímulos que yo percibo que son amenazantes, peligrosos o de incertidumbre. También es una respuesta normal y es necesaria y adaptativa porque nos permite prepararnos para la huida o para la defensa. ¿eh? Y de pronto todo nuestro ser comienza a estar atento y tenemos una mayor percepción del entorno, una mayor agudeza, una mayor concentración, estamos mejor preparados para defendernos o para huir. Ahora, ¿qué pasa cuando el miedo y la ansiedad dejan de ser respuestas normales y adaptativas, porque tienen relación con un peligro, necesarias y positivas, y de pronto se transforman en algo mucho mayor? ¿Sí? Y la ansiedad se transforma en un estado permanente. Y ya no lo podemos controlar, nos controla el miedo a nosotros, ¿sí? Y ya interfiere en nuestra vida normal. Entonces ya dejó de ser un mecanismo adaptativo. Ahora se puede transformar en un problema que me incapacita, incluso para escuchar cuando los demás me avisan, me dicen, che, quédate tranquilo, ¿no? Cuando el miedo se apodera de nosotros, se puede transformar en una fobia, en una respuesta excesiva, ¿sí? Y un estado de ansiedad considerable, continuo, persistente, que transforma nuestra vida, se prolonga en el tiempo y crea un malestar que incluso se puede transformar después en una enfermedad. Todos los hombres le tienen miedo a algo, ¿sí? No solamente un pescador como Pedro. Herodes Antipas, que era un rey, que tenía muchísimo dinero y riquezas y poder, tenía miedo. ¿Saben de quién tenía miedo? De Juan el Bautista. Tenía miedo de Juan el Bautista y de los judíos. Y los discípulos tenían miedo acá y empezaron a gritar porque creían que veían fantasmas. Así que todos tenemos miedo y ante el miedo podemos reaccionar de dos maneras, ¿no? Una forma agresiva y otra forma defensiva. Herodes, por el miedo a Juan el Bautista, le cortó la cabeza, ¿sí? Y después tenía miedo de que fuera un fantasma al Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos reaccionar de una manera agresiva hacia otras personas o hacia nosotros mismos o en forma defensiva, depende a qué le tengamos miedo. ¿Sí? Pero generalmente cada uno de nosotros tiene mecanismos por los cuales trabaja o por los cuales trata de evitar, digamos, esta sensación, este desajuste que se produce en nuestra vida. Vemos dos hombres caminando sobre el mar. ¿Sí? Uno se hunde y el otro camina sobre el agua. Uno tiene miedo, el otro tiene paz. ¿Qué fue lo que le reprochó Jesús a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo en el versículo 31? ¿Sí? Mateo 14, 31, que lo leímos hace un ratito.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no deberíamos tener temor? Miren, hay un pasaje muy lindo en Isaías, que les invito a buscarlo también, al versículo 41, el capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas. Miren, es muy interesante la cantidad de no temas que hay en la Biblia. Hay muchos no temas. Es un lindo estudio poder buscarlos y analizarlos. Pero acá hay un no temas. El Señor le dijo: no temas. Se lo dijo cuando entró, cuando Él se acercó: no tengan miedo, yo soy. Acá hay otro: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, yo no le tengo miedo al mar. Si eres tú, Señor, di que yo vaya caminando hacia allá. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Qué bueno es que al lado de Pedro estaba el brazo potente del Señor Jesús. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi mano poderosa. Eso es lo que Pedro sintió en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué no deberíamos temer? Porque si estamos en la voluntad del Señor, si estamos en el lugar donde Dios quiere que esté, si estamos aquí donde Él me puso, no importa el COVID, no importa la enfermedad, no importa nada. Yo veo que a los demás le producen miedo, pero yo puedo caminar por encima del miedo. ¿Por qué? Porque yo le creo a mi Dios, porque conozco a mi Señor, porque Él me dijo: no temas, yo estoy contigo, mi brazo fuerte. ¿Sí? ¿Hay algo, dice Pablo, que me pueda separar del amor de Cristo? No hay nada, ni creado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni presente, ni futuro, ni porvenir, ni de pasado, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Todo lo que se te puede ocurrir, dice el apóstol Pablo, que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el Señor dice: no tengas miedo, camina sobre el agua, porque realmente yo te doy el poder para poder hacerlo. ¿Cuál es el antídoto contra el miedo? Es la fe. Es la fe, no es nada más que la fe. Ay, tengo miedo de enfermarme, pero confía en el Señor. Y aún si te enfermas, ¿qué puede ocurrir? ¿Que te mueras? Tu vida está en las manos de Dios, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué va a pasar si algún día vamos a morir igual? Por COVID o por lo que sea. Pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la fe es el antídoto contra el miedo. Busca las promesas que hay en la Biblia. Aferrate a las promesas que hay, créelas, caminá confiado de la mano del Señor. No mires las circunstancias, porque la realidad del cristiano no se ve con los ojos de este cuerpo. Entonces, confía en Dios, y dice Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Dios, tus pensamientos puestos en Dios, espera en Dios, confía en Él, y va a haber paz en tu corazón. Los demás van a caminar, van a estar agarrados a la barca o van a estar hundiéndose, pero vos vas a poder caminar por encima. ¿Cómo alejamos a la ansiedad, ya no el temor, la ansiedad de nuestra vida? 1 Pedro 5:7 dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vos. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, echala sobre Él. Y en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo está enseñando este pasaje tan importante de la ansiedad, desde el versículo 25 al 33, Él dice en el versículo 30: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? Poca fe. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto contra el miedo? La fe. ¿Cuál es el antídoto contra la ansiedad? La fe. No se afanen por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Sí? Miren las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá
por mucho que se afane, agregar a su estatura un codo. ¿Qué está diciendo el Señor? No te preocupes por anticipado, no te cargues de ansiedad por lo que puede llegar a ocurrir. Deja que Dios cada día protege tu vida, ¿sí? Entonces la fe sigue siendo el antídoto contra el miedo y sigue siendo el antídoto contra la ansiedad. Recordá Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Crees que esta situación que está viviendo está fuera de control? ¿Pensás que Dios te ha dejado, que se descuidó de sus promesas? Hay dos hombres en el mar. Uno camina sobre las aguas y el otro se hunde por el miedo. Ojalá que esta situación sea una oportunidad para que aprendamos a caminar como Él anduvo. Hermanos, que el miedo no nos paralice, que aprendamos a caminar sobre aquellas cosas que para los demás le producen miedo, que tengamos nuestros ojos puestos en el único que puede sostenernos, que puede salvarnos, que puede ayudarnos a caminar en una vida sobrenatural por encima de todas las cosas. ¿Y saben qué? Que si nosotros vivimos así, si nosotros caminamos sobre el agua, sobre la tempestad, sobre las crisis, y aprendemos a vivir por encima, los demás van a querer tener lo que nosotros tenemos. Los demás nos van a preguntar, ¿qué es lo que te hace vivir de esa manera? Ojalá que en esta pandemia o en la situación que te toque vivir, que yo no la conozco, pero que Dios sí la conoce, ¿sí? Que aprendamos a darle gloria a Dios en nuestro andar, que aprendamos a caminar por fe, ¿sí? Que aprendamos a dejar la barca, que recibamos la invitación del Señor, vení, que yo quiero que los demás vean cómo es el andar sobrenatural de un creyente. Muchísimas gracias y que el Señor realmente les bendiga y les utilice allí donde están ustedes y que los demás puedan ver en ustedes qué diferentes que somos y quieran ser como ustedes son, porque ustedes son como Cristo es, andando encima de las aguas, caminando por encima de las circunstancias difíciles que nos están tocando vivir. Que el Señor nos bendiga y muchísimas gracias por la invitación.